Queremos darte la más cordial bienvenida por parte de la Bolsa de Trabajo de la FCA y para que conozcan un poquito más de nuestra ponente, vamos a compartirles su semblanza. La Facultad de Contaduría y Administración, a través de sus talleres y videoconferencias, quiere darle la bienvenida a la psicóloga Daniela Pérez de la Palma, psicóloga egresada de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Gestión Estratégica del Talento Humano y Desarrollo por Competencias por la División de Educación Continua de Psicología. Perteneció al primer grupo piloto en prácticas en psicología organizacional en la UNAM, donde colaboró con diferentes instituciones para la implementación del protocolo de la NOM 035. Su experiencia profesional incluye compañías como Propiscan Systems, Grupo Rotoplas y actualmente PepsiCo, donde ha ocupado posiciones en los equipos de atracción y reclutamiento de personal, desarrollo organizacional, capacitación, comunicación interna y gestión del cambio. Además, realizó su servicio social en la Bolsa de Trabajo de la Facultad de Contaduría y Administración. Ha participado en diversos voluntariados en pro del desarrollo de las comunidades y cuidado del ambiente, incluyendo hacesfalta.org, Centro de Negocios Universitario y comités en diversidad e inclusión. Actualmente se desempeña como analista senior en gestión del cambio y talento en PepsiCo, impulsando el cambio para la transformación y competitividad empresarial. Bienvenida, psicóloga Daniela Pérez de la Palma. Y hoy quiero enfatizarte en algo. Este espacio es muy importante para mí porque quiero darte estos consejos que no nos dan cuando salimos de la universidad, cuando estamos en búsqueda de trabajo. Entonces, quiero que este espacio lo aproveches, que también participes conmigo, interactúes, me mandes tus dudas en el chat. De repente voy a decirles como que, oye, necesito, mándame un emoji diciéndome que si te ha pasado o no te ha pasado esta situación. Entonces, es lo que les voy a pedir el día de hoy, esas son mis reglas en esta conferencia. Y pues nada, si les parece bien, vamos a comenzar, porque hay muchísimo que ver el día de hoy. Y bueno, antes que nada, quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Te ha pasado que saliste de la universidad, dejaste un trabajo o llegó un momento en que dijiste, ya es momento en que quiero trabajar, ya es momento y dijiste, ok, ya estoy aquí, pero ¿y ahora qué? ¿No? Ayúdame con un emoji, con un like si te pasó esto o reaccionando, porque yo creo que es algo muy común que a todos nos ha pasado, me incluyo, y que me hubiera encantado que alguien me dijera, oye, es que es por acá, ¿no? Entonces ayúdame a interactuar, te quiero ver, eh, mándame igual tus dudas. Sí, okey, perfecto. Y bueno, es muy normal que nos pase esto, la verdad, no siempre estamos preparados, aunque así sea, muchas veces nos hace falta como ese input, alguien que nos diga atrás, oye, yo lo hubiera hecho así, o yo te recomiendo esto. Entonces, el día de hoy te vengo a dar esos consejos. Eh, y bueno, un dato curioso, ¿no? Hoy en día, más de 9 millones de jóvenes que trabajan o buscan un empleo. La mayoría, un 48.8 de los jóvenes, tienen un empleo y laboran entre 35 y 48 horas. Sin embargo, aquí viene un dato un poco cruel, un poco, crudo, y es que, el salario promedio para trabajar de 35 a 48 horas son de 5,186 pesos mensuales. Es lo que actualmente está ofreciendo el mercado laboral. Y esto te lo digo por 2 razones. Una es para que sepas cómo está la competitividad, actualmente, y 2 para que te des cuenta que no eres la única persona que está buscando ese trabajo, ¿no? Entonces, tu competencia se amplía y te estoy dando datos de jóvenes que ya están egresados de la universidad, ya tienen estudios de licenciatura. Entonces, para mí es muy importante que sepas esto para realizar un poquito más de conciencia en dónde estamos parados. Y bueno, eh, ahora, suponiendo, esta conferencia va a estar enfocada a entrevista laboral. Suponiendo que tú ya realizaste un CV, que este CV ya pasó tus ATS, el reclutador ya lo vio, que es algo muy bueno, porque si ustedes no lo sabían, un reclutador eh, tienes, eh, basta su atención 6 segundos para decidir si sí o no pasaste al siguiente filtro, y este siguiente filtro es una entrevista laboral. Y es ahí cuando ya estamos un poquito más cerca, de ese trabajo de nuestros sueños o de ese trabajo, que nos va a ayudar, a seguir, desarrollándonos como profesionales.
Entonces, ¿qué ocurre en estas expectativas del primer filtro? El reclutador ya te llamó y verificó algunos datos personales, ¿no? Como tu formación académica, con quién vives, por qué te interesa, si estás interesado realmente en la vacante. También te puede preguntar cuál ha sido tu experiencia, si tienes experiencia en algún sector en específico, si pudiste leer a detalle esa vacante y si conoces algo sobre la empresa, algo muy general, ¿no? Venden seguros, venden bebidas, venden alimentos, eso es lo que te va a preguntar y lo que va a dar el primer filtro. También en este primer filtro que ya tuviste, te preguntó tus expectativas económicas. ¿Cuánto percibes actualmente y cuánto quieres percibir? O cuál es tu sueldo deseado. Ahora, también te pregunta, ¿cuánto tiempo de traslado puedes llegar a hacer a esa empresa? En cuanto si esa empresa, pues, trabaja también en una modalidad presencial. Entiendo que actualmente estamos manejando una modalidad híbrida o home office. Sin embargo, todavía hay muchas empresas que siguen trabajando de manera presencial. Entonces, aquí ya también te censó sobre el tiempo de traslado. Y finalmente te pregunto sobre los conocimientos técnicos mínimos que debes de tener, ¿no? ¿Sabes manejo de Excel? ¿Tienes conocimientos en inglés? En mi caso, ¿tienes conocimientos en reclutamiento? ¿Tienes experiencia en desempeño, en desarrollo del talento? Es aquí donde ya ahondó el reclutador. Pero ahora, ¿qué viene? Ya te dio esa cita para una primera entrevista más profunda, y donde te va a preguntar ahora sí, eh, todos esos detalles que son muy necesarios para obtener el trabajo. Okey, entonces aquí ya llega un punto en que el reclutador ya te contactó. Ahora, ¿estás listo para esa entrevista profunda? Ahora, vamos a ver lo que sigue. Aquí en esta conferencia vamos a dividirlo en 3 pautas, en lo que tenemos que hacer antes de llegar a la entrevista, en lo que tenemos que hacer también cuando ya estamos en la entrevista, lo que se hace después, una vez finalizado, esa entrevista o ese cierre de proceso. Entonces, ahora, antes de la entrevista, te voy a dar algunas recomendaciones de supervivencia que tienes que hacer cuando llegues a ese momento. El primero es, ¿ya conociste tu perfil? Te lo pregunto, ahí contéstame en el chat, ¿te conoces a ti mismo como un profesional? ¿Sabes que tienes que mejorar? ¿Identificas tus fortalezas, tus debilidades? ¿O realmente nada más lo llenaste porque alguien más te dijo, ay, tú ponle esto? ¿No? Entonces, en este punto es muy importante que te conozcas como profesional, que sepas lo que en verdad quieres, cuál es tu proyecto de vida, por qué estás buscando ese trabajo y por qué en esa área y específicamente en esa empresa. Porque puede pasar que realmente la desesperación a veces nos hace caer en buscar un trabajo que realmente no encaja con nosotros, ¿no? Yo entiendo que actualmente la economía no está tan bien como quisiéramos y mucho menos en el mercado. Sin embargo, si tú te conoces, te puedo asegurar que te va a ser más sencillo encontrar ese trabajo. A veces pareciera un poco complicado, pero cuando conoces tu perfil y tu CV, es más fácil llegar a ese camino. Después te recomendaría leer esos detalles de la vacante a la que te postulaste. Muchas veces nada más nos postulamos y decimos, ah, mira, pide un analista financiero, sí voy, y le das postular, ¿no? O el reclutador te dice, oye, tengo una vacante en analista de reclutamiento. eh, Ni siquiera la lees, ni siquiera preguntas qué es en realidad lo que pides y dices, sí, sí, tengo tiempo para una entrevista y te avientas así sin más. Entonces, no es que esté mal, sin embargo, yo te diría ahonda, para que no pierdas de repente tu tiempo en esa entrevista en la que en verdad no va nada asociada con lo que tú querías. Ahora, número 3, investiga acerca de la empresa. Actualmente existen muchísimas redes sociales en las que tú puedes acercarte a esa empresa, sea una empresa que ya te contactó o a la que tú contactaste o a la que quisieras llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Investiga a la empresa, date ese tiempo, date esos 10 minutos para buscar en sus redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Glassdoor, en Instagram, algunas ya hasta tienen TikTok, esto te va a ayudar a saber cómo es la cultura de la empresa, te va a ayudar a saber también qué misión, qué valores tienen, cuál es su misión, cómo actualmente está en el mercado. Si en verdad ese sector te llama la atención o también te va a ayudar también a prepararte para esa entrevista. Pues ahorita les voy a dar algunas preguntas que suelen realizar los reclutadores al momento de hacerles esa entrevista. También otra, prepara tus dudas y preguntas. Nunca llegues a una entrevista sin una pregunta o sin una duda, porque eso también demuestra tu interés acerca de la vacante y acerca de ese trabajo. Entonces, siempre prepara tus dudas. Más adelante vamos a revisarlas, pero, por ejemplo, oye, ¿cuánto dura este proceso de reclutamiento?
¿no? Puedes llegar, esa pregunta siempre la debes de tener en mente, porque hay procesos que llegan a tardarse hasta 6 meses, y tú ya das por hecho que ya no estás, sin embargo, te llaman dentro de 6 meses y te dicen: "Híjole, sí estás seleccionado, pero y tú ya estás trabajando en otro lado". Entonces, preguntas como esas que parecieran tan vagas, tan sencillas, tan al tanteo, de verdad van a agregarte valor al momento de tener esa entrevista. Otra muy importante, cuida tu vestimenta y tu higiene. Parecería algo muy obvio, sin embargo, muchas veces, me ha llegado a pasar que el reclutador desde ahí se demuestra el interés que tienes a ese empleo. Llegas con los jeans rasgados, llegas también con llegas también, despeinado, llegas, con sudor, eso también se percibe, ¿no? Y desde ahí se percibe también que no pusiste, tanto esmero para realmente ser ese candidato ideal para el puesto. Vístete también ad hoc a la cultura. Yo te recomendaría, esto es algo muy personal que tiene que ver también con la psicología del color, es vístete también conforme a algunos colores que sean como parte del logo de la empresa. No sé, en mi caso, por ejemplo, Pepsi, yo usaría como algo azul, ¿no? Porque va ad hoc con lo que está, los colores que están acostumbrados a ver en la empresa. No sé, quiero, participar en una vacante no sé, en Nestlé, ¿no? Busca algo algo neutro, algo, más neutro, más ad hoc a la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, cuando vas a participar para una vacante de diseñador gráfico, ahí se pide más, creatividad, ¿no? Desde tu vestimenta estás dando un mensaje. Finalmente, otro que pareciera muy obvio, sé puntual y usa esa puntualidad a tu favor. Algo que yo te recomendaría es que si tu entrevista es presencial, la aproveches a favor, la hagas a tu favor y te des una vueltecita ahí por las oficinas, empieces a investigar cómo está el ambiente, cómo se mueve la gente. Eso también te va a ayudar a ver si en verdad te identificas, ¿no? Si las oficinas tal vez son muy formales, cómo se viste la gente, a qué hora llegas, si ves que entra y sale o todo el día estás sentado ahí. Esos, por ejemplo, 15 o 10 minutos que llegues antes de la entrevista te van a ayudar bastante también. Y bueno, estas son las recomendaciones antes de la entrevista. Ahora, llegó el momento. Ahora sí vamos a ahondar en lo que va a pasar durante tu entrevista. Y es aquí donde yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la pregunta que te ha costado más trabajo resolver al momento que un entrevistador te está haciendo esa entrevista? ¿Cuál es la pregunta que dices, híjole, no puedo responderla? La verdad me costó muchísimo, siento como que no enganché en ese momento. Y eso también me va a ayudar para también ayudarte a responderla aquí mismo y más adelante saber, darte este consejo, ¿no? Ayudar a pulir esa respuesta también, de acuerdo a tu perfil. Entonces también déjame leer. Okey, perfecto, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Por qué no te contrataríamos? Hay preguntas de verdad que parecen bastante randoms, pero sí nos llegan a saber me ha llegado a preguntar: "Oye, ¿con qué animal te identificas y por qué?", ¿no? Que parecieran cosas que de verdad están lejanísimas a lo que tendría que ver con el perfil, pero te la preguntan. Entonces, son preguntas trampa, pero sígueme dejando aquí tus preguntas. Muy bien, ahora las fases durante la entrevista. En primer lugar, tenemos, la apertura, ¿no? Vamos a dividirlo en cinco etapas. La primera es la apertura, la segunda vienen los datos generales, el tercero me gusta llamarle el clímax, el momento de suspenso, el cuarto, la información de la vacante, donde pueden ahondarte sobre más lo que está buscando, en verdad como que va ad hoc a lo que tú estás buscando, y el cierre de la entrevista. Entonces, quiero que te quedes muy grabado estas fases, si puedes tomarle una captura, para que tú también sepas cómo moverte, porque una entrevista, yo siempre digo que es como una seducción desde el ramo profesional, obviamente, donde tú vas a vender tu experiencia, a vender todo lo que sabes y también todas tus habilidades y aptitudes. Entonces, esta fase de la entrevista va a funcionar como una especie de seducción. Es decir, tú no vas a llegar a una cita con alguien sin antes haberlo visto, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, sin antes haber visto una foto. Yo pensaría eso, ¿no? Por seguridad no vas a acercarte a una persona que en verdad con la que jamás interactuaste. Entonces, algo así funciona este momento de la entrevista. Entonces, vamos a comenzar con la apertura, los sí y los no de una entrevista. La fase uno, apertura. ¿Qué es lo que sí debes hacer? Llegar puntual, como ya les mencioné, es algo que pueden utilizar a su favor y es algo que sí o sí deben estar. Desde que llegan 10 minutos tarde, yo entiendo que a veces el tráfico de la ciudad es bastante pesado, pero yo te recomendaría mide ese tiempo o si en verdad no puedes llegar,
dile al reclutador o pide reagendar. La mayoría de los reclutadores son bastante accesibles, entonces no tienen problema en reagendarte, pero considéralo muy bien. Imagen corporativa, como te mencioné, una imagen ejecutiva en colores neutros o con el branding de la marca, vestimenta formal o semiformal. Jamás, jamás informal, jamás, jamás jeans rotos, playeras con cloro, ¿no? Playa de cómics, no, jamás. La del partido político que te gusta tampoco. Entonces, algo de verdad bastante formal. También sé muy amable. En este momento de la entrevista, el reclutador que te va a preguntar algo que muchas veces hacen como parodia algunos, ¿no? Como, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el clima? ¿Hace mucho calor? ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal el trayecto? ¿Te costó trabajo llegar? Son preguntas que vamos a encontrar en esta primera fase. Ya sí puedes identificar en cuál fase estás, ¿no? Ten esa confianza en ti mismo. Desde que llegas estás proyectando una imagen. Si muéstrate seguro de ti mismo, más no soberbio, ¿ok? Algo muy importante. Demuestra que sí, que tú ya eres un profesional formado, que ya tienes conocimientos y también que ese trabajo en verdad ahí está la idea de que ese trabajo ya es tuyo, ya estás más cerca porque ya pasaste uno de los filtros más complicados, que es el del CV. Entonces, ya estás con un pie adentro, cree en ti y confía. Maneja tus emociones. Yo sé que llegamos a veces muy nerviosos, llegamos a las carreras. Maneja tus emociones, tu ansiedad. Y antes de la entrevista yo te recomiendo que realices unos 2 minutos de meditación, ¿no? Empieza a repasar en tu mente esas preguntas, las que te voy a dar aquí, por ejemplo. Empieza a pensar qué es lo que podrías mejorar. También empieza a ver esta parte, empieza a estudiar el ambiente, ¿no? Obviamente, si la entrevista es en línea, pues verifica que tengas buena conexión a internet, que tengas acceso a la cámara, que tu micrófono sirva, ¿ok? Asiste con mucho entusiasmo también. Ahora, ¿cuáles son los no, los que yo te diría no lo hagas? Mis recomendaciones: llegar impuntual, como ya lo vimos, mala presentación y vocabulario, nunca seas confianzudo con el reclutador, así parezca muy amable, nunca es como de, oye, ¿cómo estás, amigo? No, ajá, es un profesional también y él también está haciendo su trabajo. Entonces, siempre sea amable, sea educado. También da respuestas cortas, más no monosílabos, y yo te recomendaría no tan monótonas o rutinarias, ¿no? Si te van a preguntar cómo estás y tú bien, gracias, te recomendaría que desde ahí empezaras a empezar con tu esencia, con tu marca personal. Oye, estoy increíble, la verdad, estoy muy emocionado. Desde que me llamaste, la verdad, estaba muy emocionado porque estaba esperando este momento de la entrevista. Desde ahí se nota, ¿no? Nunca hagas al entrar preguntas sobre tu sueldo, de que, oye, ¿cuánto me van a pagar? Oye, ¿cuánto nos vamos a tardar acá? Porque no se oye bien, ¿no? Como les dije, imagínense que en una primera cita llegas y le dices, oye, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿No? O sea, no tiene sentido, porque ni siquiera sabes si vas a pasar ese filtro. Entonces, en este momento de la entrevista, nunca preguntes las compensaciones, cuánto te van a pagar y los beneficios de la posición. Muy bien. Estas, como les mencionaba, son algunas de las preguntas que te pueden llegar a hacer al inicio. Entonces, como igual tomarle una capturita para que vayas estudiándolas. Muy bien, vámonos a la fase 2, datos generales. En este momento me ha tocado muchas veces que a mí me han hecho también esta entrevista, que ni siquiera te preguntan, no es una entrevista directa, ¿no? Como de, oye, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Ya últimamente he notado que ya no se hacen estas preguntas. Últimamente el reclutador llega con una pregunta bastante general y es, háblame de ti, ¿no? Y llega un momento en que dices, ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces yo te recomendaría que al momento en que el reclutador te diga, háblame de ti, siempre lo hagas pensando en ti como profesional, ¿no? Y empieces a hablar, como te digo aquí, desde el punto A hasta el punto D. Hola, mi nombre es Daniela, soy egresada de la Facultad de Psicología. eh, Tengo formación en psicología organizacional, por ejemplo, todo lo que vimos en la semblanza. Yo vivo al sur de la Ciudad de México, he trabajado en diferentes empresas en el sector retail. Actualmente soy una persona soltera. eh, por ejemplo, esta parte de las preguntas de seguramente te la va a preguntar como cuando termines tu presentación. Te va a decir, oye, ¿cuánto pretendes ganar, no? Oye, ¿cuánto estás ganando actualmente? ¿Tienes deudas? ¿Tienes, perteneces al Infonavit? Etcétera, etcétera. Te va a estar preguntando como estos temas que parecían muy generales, pero en verdad no, todo tiene un sentido. Entonces,
Sobre esta pregunta, entonces yo te diría, sigue esta secuencia, este estado civil, habla de ti, háblate a ti como profesional. Soy una persona bastante proactiva, soy una persona bastante responsable, me gusta trabajar en equipo, siempre me gusta proponer soluciones, ¿no? Son cosas que yo te podría decir que digas en ese momento cuando te hagan esta pregunta clave. Los sí, y los sí y los no. En esta parte te pediría sé sincero. Muchas empresas actualmente tienen un filtro en el que te realizan una investigación, ¿no? Mediante tus recomendaciones, referencias laborales. Entonces, si tú mientes en el momento de la entrevista, es muy seguro que en este filtro se den cuenta que en verdad dijiste una mentira, ¿no? Que no trabajaste 5 años, sino que trabajaste 2 y te despidieron, ¿no? Te liquidaron, te vincularon. Entonces, desde este momento, sé muy sincero. Eh, Oye, ¿por qué dejaste el empleo? Pues fíjate que no llegué a un acuerdo con el área, no llegué a un acuerdo con mi líder y la verdad los dos tomamos la decisión de dejar yo tomé la decisión de buscar otra oportunidad, ¿no? Algo bastante general sin ahondar. Entonces, nunca mientas, da datos de acuerdo a tu experiencia profesional y a la vacante. Si la vacante es de analista financiero, no me digas algo como, por ejemplo, de reclutamiento, porque no tiene nada que ver, no hace match con esa vacante. Otra vez volvemos a la seguridad de confianza, desde aquí se nota si en verdad eres una persona como que llega a tener ese tonito mentiroso o que llega a inflar las cosas o exagerar. Los no mentir, no ser muy confianzudo, hablar mal de empleos anteriores o de otros compañeros o de tus ex jefes, también responder de manera defensiva o inapropiada. Aquí es algo muy importante. Yo entiendo que a veces muchos reclutadores siguen como un script, ¿no? Un speech, eh, y llegan a ver preguntas que realmente a ellos no se les ocurren, sino que son parte de las políticas de la empresa. Una de ellas puede ser como de cuál es tu estado civil, ¿no? Con quién vives. Entonces, yo te diría aquí jamás respondas a la defensiva, así como de, oye, ¿por qué quieres saber eso? ¿Qué te importa? ¿No? Es algo que no te voy a decir. Desde ahí se nota tu actitud y es muy probable que de aquí a los 5 minutos que siguen, el momento se vuelva muy incómodo y terminen antes de los 30 minutos de esa entrevista. Entonces, desde aquí te recomiendo ser amable también. Ahora sí, vámonos a la fase 3, el clímax de la entrevista. Esta fase me gusta muchísimo. Creo que es aquí donde se concentra la mayor tensión. ¿Qué preguntas te van a hacer en este momento de suspenso de la entrevista? Pues te van a hacer preguntas sobre tu experiencia laboral, ¿no? ¿Por qué dejaste tu último empleo? ¿Cuáles son o eran tus actividades? ¿Cuál es tu motivo de salida? ¿A quién le reportabas? ¿Con qué equipos trabajabas? ¿No? ¿Cuáles fueron los principales retos durante tu estancia en ese trabajo? O si actualmente estás trabajando, ¿por qué buscas un cambio de empleo? ¿Cuántos idiomas conoces? ¿Cuáles sabes? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿No? ¿Qué has aprendido allá? ¿Qué plataformas manejas? Son muchísimas preguntas las que te pueden hacer en parte laboral. En la parte social, ¿qué te pueden decir? Oye, cuéntame tus pasatiempos favoritos, con quién convives, cuéntame más sobre tu familia, qué hace, a qué se dedica. Después vienen las expectativas, algo muy importante, por eso les decía en el punto 1, conócete y conoce tu perfil, proyecto de vida, cómo te ves de aquí a 5 años. eh, ¿Quieres estudiar otra maestría? ¿Te ves trabajando en esta empresa? ¿La pretendes dejar como a los 2 meses o cuando encuentres algo mejor? Desde aquí se está notando eso. La parte económica, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Sales todos los fines de semana? ¿Tienes deudas? No sé, como les mencionaba, ¿tienes algún préstamo? Pueden llegar a ser cosas que te pregunten, eh, de acuerdo también a lo que estén pidiendo estas empresas. Otras preguntas que pueden ser también muy generales, ¿cuáles son tus principales fortalezas? ¿Cuáles son tus principales debilidades? Entonces, estas son algunas preguntas que sí o sí te van a hacer en la fase 3 de la entrevista. Y yo, ¿cómo te recomiendo ahondar en este momento? Eh, Hay una pregunta que últimamente he notado que hacen muchísimo, ¿no? Y es algo que pareciera bastante fácil de responder, pero llega un momento en que dicen no. Y esta, por ejemplo, es la parte de oye, cuéntame una situación en la que hayas tenido un gran reto laboral durante tu última experiencia, ¿no? Y así, solamente te dan esa pregunta. ¿Y qué va a pasar después? Híjole, yo no sé cómo responderte a esto, la verdad. Yo te recomendaría entonces, aquí donde entramos, y te digo, sigue el modelo STAR. El modelo STAR se basa en una situación, una tarea, una acción y un resultado. Es decir, si te dice,
Por ejemplo, fíjate que hace 3 años empezó un proyecto de digitalización. Ahí estoy situando el problema, ¿no? Fíjate que hace 2 años ocurrió un proyecto de digitalización porque la empresa estaba buscando transformación, estaba buscando innovar en el mercado. Ahí ya te di un contexto. Ahora, ¿cuál era el reto tarea? Eh, pues mira que a mí me tocó como tal acompañar en este proyecto a los líderes para que pudieran implementarlo dentro de la organización y sus empleados o sus equipos pudieran adoptarlo de una manera muy sencilla y muy ágil, porque es lo que buscamos como empresa. ¿Cuál es la acción que hice? Pues mira, yo realmente empecé a indagar, empecé a tener diferentes entrevistas con los líderes y también con los empleados, empecé a levantar impactos organizacionales, empecé a levantar análisis, empecé a medir cómo lo estaba, mediante encuestas, mediante diferentes indicadores, qué es lo que deberíamos hacer. ¿Qué obtuve? El resultado. Oye, pues fíjate que la verdad al final hubo un 94% de adopción, los colaboradores lo pudieron adoptar a su manera, al final la herramienta se sigue utilizando, ¿no? Entonces, esa manera es en cómo se debe resolver esa pregunta en cuanto a cómo hablar de tus logros, en cuanto a cómo hablar de ese reto que para ti fue muy significativo. Entonces, indaga muy bien. Esta pregunta como que siempre tenla de comodín y también ten como una especie de respuesta. Empieza a practicar esa respuesta conforme a estos pasos. Entonces, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo seguir el modelo STAR? Situación. Pues mira, durante mi tiempo en X trabajo lanzamos un producto completamente nuevo, ¿no? Venderlo, empecé a venderlo, hace esta parte marketera. Este producto iba a ser presentado al director de marketing de uno de nuestros clientes más importantes en el mercado. Habla con entusiasmo también. ¿Y sabes qué pasó? ¿Cuál era mi tarea? Pues mira, como a mí me asignaron como parte clave de este proyecto, de este producto, y me pidieron que presentara este discurso. Mi presentación necesitaba comunicar los puntos de vista únicos de este producto, cómo sería beneficioso para el negocio, para el mercado, para el cliente, etcétera. Eh, Después viene, por lo tanto, lo que yo hice fue adoptar conforme a mi estilo esa comunicación mediante diferentes campañas para dirigirlo, mediante diferentes materiales, los empezamos a difundir, ¿no? Aquí ya estás ejecutando, estás explicando el qué hice y finalmente el resultado, y es algo muy sencillo, la verdad. Yo digo que es la parte más sencilla. Bueno, pues como resultado, la verdad lo que obtuvimos tangiblemente fue un lanzamiento exitoso. Obtuve un pedido inicial para este producto, lo que aumentó nuestros ingresos mensuales. Además, mi presentación, la verdad, obtuvo muy buenos indicadores en cuanto a satisfacción y efectividad, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo muy claro de cómo puedes utilizar y cómo puedes consolidar toda esta información que yo te di, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un ejemplo dirigido a alguien, a una persona de administración o de marketing, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres informático, dirígelo más a un software, por ejemplo, a un proyecto que hayas tenido que participar. Ahora, los hilos, ¿no? De la parte del clímax. Número uno, habla de ti en primera persona. Nunca digas como de, mi compañero hizo, ¿no? Ok, te estoy entrevistando a ti, yo porque quisiera saber lo que tu compañero hizo en este proyecto, si a mí me interesas tú, ¿no? Oye, yo hice, yo solucioné, la verdad se me ocurrió, creé, lideré un proyecto desde su creación hasta que terminó, ¿no? Hasta ese seguimiento o establecimiento del proyecto. Sé muy breve y conciso. Yo entiendo que esta pregunta puede llegar a parecer bastante elaborada, pero intenta hacerla la más concisa posible. Mide tus tiempos y mide que no se tarde más de 5 minutos en explicar toda esta situación, ¿no? Porque también la atención del reclutador no creo que te pueda dar más de 15 minutos con un problema, con esta pregunta, porque tiene más cosas que preguntarte. Maneja tu ansiedad, empieza a organizar tus ideas, maneja bien tu speech, créetela también. Habla de planes para el futuro también dentro de la empresa o de este sector de la empresa. Es decir, nunca digas como de, pues la verdad estoy aquí como buscando en lo que en lo que otra empresa me confirma o me pagan mejor, ¿no? O de aquí a lo que me promueven en mi mismo trabajo, porque ten por seguro que no vas a recibir jamás otra segunda llamada, otra segunda entrevista. Entonces habla más como yo te diría, si te llegan a preguntar cómo te ves de aquí a 5 años, no, pues mira, la verdad estoy buscando desarrollarme dentro de una empresa en que me permita crear o que sea bastante ad hoc a lo que yo quiero. Yo creo que esta empresa me puede dar esto.
También, por ejemplo, puedes decir, oye, la verdad es que planeo estudiar una maestría, pero yo buscaría que esta maestría me permitiera como seguir trabajando aquí. También buscaría una maestría que fuera los fines de semana, ¿no? Que no fuera entre semana para no interceder en el trabajo y que esos conocimientos que aprendía los pueda aplicar, por ejemplo, en una gran empresa como esta, ¿no? Siempre venderlo y verlos a ellos como que, ¿sabes qué? Yo quiero de verdad, estoy muy, muy emocionado por trabajar aquí. Entonces, es venderte, como yo les digo. ¿Cuáles son los no? No saber especificar tus logros y centrarte nada más en la situación, por ejemplo, que me des como 10 minutos explicando lo que pasó, contándome toda la historia de la empresa, contándome que a un jefe se le ocurrió y la verdad yo ni quería, la verdad, pero bueno, trabajé en esto. Ahí ya no te estás centrando en tus logros, esto es como que te lo dieron como a la fuerza. Entiendo que muchos proyectos son así, pero la verdad saca lo mejor de ellos. Hablar mucho, inflar o exagerar la situación, que en verdad, que en lugar de decir como, ¿sabes qué? Fue dirigido a 30 personas, pero la verdad, estas 30 personas lo adoptaron de un 100%, lo adoptaron al 100%. Y no me lo infles diciendo, no, fueron 3,000 personas y en una semana, aparte en una semana, pudieron adoptar completamente el proyecto o mi iniciativa y se la creyeron, porque créeme que jamás te lo van a creer, ¿no? No es posible que en una semana haya 3,000 personas o 3,000 empleados hayan adoptado algún proyecto. Dar información muy personal, no hablar como de, ay, pues es que en ese momento la verdad yo estaba peleada con un compañero porque ese compañero me hizo y me trató así y la verdad durante todo esa situación, esa tarea que nos dejaron, la verdad, yo estaba enojada con esa persona y así le metes como muchísimas cosas que no tienen nada que ver con los logros, te quedas estancado otra vez ahí. Hablar mal de tus jefes o compañeros, como te menciono, enfocarte en el problema y omitir la solución. Algo que es muy importante en este momento es que siempre hables en pro de que tú diste una solución, tú creaste, tú hiciste algo, tú ejecutaste algo, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero ver, porque si me dices, no, pues la verdad yo nada más estuve viendo, entonces es como yo para qué quiero contratar a una persona que nada más se quedó pasiva y nada más estuvo viendo a ver qué ganaba, ¿no? Yo te quiero ver a ti como líder, yo quiero ver que tú estás ejecutando algo. Entonces, estos son la fase 3, clímax. Vámonos a la fase 4, información de la vacante. Yo te diría, uno, identifica, ya terminó esa entrevista, terminó todo el clímax, ya terminó el momento de tensión, lo que más te estresaba. ¿Qué es lo que yo te diría en esta parte? En esta parte el reclutador te va a dar como la información ya más detallada de la vacante. Lo que venía, por ejemplo, en esa publicación ya te va a decir, no, pues mira, somos esta empresa. Él solo va a ahondar más en la empresa, va a decir lo que hacen, cuál es su historia, porque es algo que él ya conoce o debería de conocer. Entonces aquí empieza a identificar si en verdad esa cultura, lo que te está diciendo, hace match con lo que tú quieres en este momento. ¿Cuál es el esquema de trabajo? Pregunta siempre, ¿cuál es el esquema de trabajo? ¿Es presencial? ¿Es home office? ¿Es híbrido? ¿Cuáles son los horarios? Aquí sí te recomiendo preguntar como más información ad hoc a eso. ¿Cuáles son los horarios para laboral? ¿Trabajan los fines de semana? ¿Requieren que me mude, que viaje mucho? ¿Requiere algún cambio de residencia? Aquí sí te recomiendo preguntar esos datos que sí persiguen mucho lo que estás viendo en la vacante. ¿Cuáles serían los no? Excederte el tiempo estimado de la entrevista. El reclutador antes de ti tuvo una entrevista y después de ti casi seguro que va a tener otras 2 o 3 entrevistas. Entonces, no te excedas porque también estás haciendo que se pierda el interés, que también me muestras que no estás sintetizando toda esa información, todo tu perfil en una hora de entrevista, sino que requieres hasta 3, y ahí se va a notar también cuando inflaste la información o exageraste demasiado en las situaciones. Preguntar compensaciones. En este momento todavía no. Ajá, yo te diría todavía no. Ahorita te voy a decir en dónde sí puedes preguntar. En este momento todavía no. O mostrar desinterés. Bueno, si la vacante ya no te interesa después de todo lo que viste, de todo lo que te dijeron, muy sencillamente puedes decir, la verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, sin embargo, esta vacante realmente no es lo que estoy buscando en este momento. Te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio y espero puedas encontrar ese talento. La verdad, prefiero declinar ese proceso. Siempre sea amable. Si en verdad no te gusta ese proceso, desde ese momento puedes decirlo, ¿no? Pero igual, siempre sea amable. No muestres como de, no, la verdad ya no me interesa. O te muestres el lenguaje corporal también habla, ¿no? Con los brazos cruzados, como de, ay, a ver qué más quieren, ¿no? Porque la verdad se nota y también es tu marca personal. No dejes esa marca en otro reclutador porque nunca sabes cuando en verdad
puedes estar en esa empresa o ese reclutador puede llegar a trabajar en donde tú estás. Y desde ahí estás dejando una marca personal. Ahora sí, ya casi terminamos, ya casi termina esta entrevista y aquí es donde venían algunas de las preguntas que me hacían, ¿no? ¿Por qué deberíamos de contratarte? ¿Estás en otro proceso? ¿Qué tan visceral eres? ¿Qué te hace sentir candidato ideal para nosotros? Aquí vienen esas preguntas ya de cierre, esas preguntas complicadas o trampa. Ya en este momento de la entrevista, ¿tú ya tuviste ya pudiste interactuar con ese reclutador? Ya también midieron cómo está esa energía, cómo está esa interacción entre ustedes. A mí me ha pasado muchas veces que ya para este momento ya el reclutador, pues, ya somos bastante sinceros y yo también ya me siento más en la confianza de hacerle preguntas a él, ¿no? Y esta pregunta también, ahora sí, ¿por qué deberíamos contratarte? Yo te diría aquí, ¿por qué deberías contratarte? Si céntrate primero, te diría, primero céntrate en tus conocimientos técnicos, después concéntrate en tus soft skills, en tus habilidades suaves, y después céntrate también en tu entusiasmo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué deberíamos de contratarte? Mira, porque yo como profesión me he formado en esta área, es un área que me encanta, tengo conocimientos y tengo la metodología que yo creo que va a ser, que es lo que tú estás buscando, ¿no? Esa metodología que te va a ayudar a desarrollar el negocio, a llevarlo a otro nivel. Véndete ahí desde la parte técnica. Y después, además, soy una persona que sabe trabajar muy bien en equipo, que es apasionada por los objetivos y los resultados, que siempre le gusta comunicar esos resultados y le gusta interactuar con la gente, ¿no? De acuerdo a lo que diga la vacante, obviamente. Y después también hay otra que preguntan, y a mí también me gusta mucho responderla, ¿no? Si te preguntara a un amigo o a tu jefe, que te describiera, ¿qué diría? ¿Qué me diría? Aquí es como, habla como, si tú te conoces y has tenido buena relación con esas personas, puedes identificar, ahí sí enfócate en tus habilidades suaves, ¿no? En tus habilidades suaves. Pues que sé trabajar muy bien en equipo, que soy muy responsable, muy puntual, que puedo entregar resultados, que no necesito supervisión, que soy una persona autónoma. ¿No? Enfócate también en lo que ellos te han dicho, también escucha o pregunta también a tus compañeros, oye, ¿qué crees que debería mejorar? ¿Cómo me has visto? Eh, ¿Cuáles consideras que son mis cualidades, ¿no? Como profesional? También, permítete indagar también en cómo te perciben los otros. Algunas otras preguntas que te pueden hacer, ¿no? ¿Cuáles son ahora sí viene la parte del cierre. Eh, Ahí es donde el reclutador te va a preguntar, oye, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Ya terminamos el proceso. Jamás, 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 jamás digas no tengo dudas. Jamás. Porque desde ahí, también se ve como que no creo que la verdad, no haya duda. Y otra también, estás demostrándome que, pues, según todo quedó claro, ¿no? Y realmente, también esas preguntas te van a ayudar también para dejar esa diferencia, hacer ese diferenciador entre tú y otros candidatos. Al final de la entrevista puedes preguntar: "Oye, ¿y cuáles son los siguientes pasos del proceso?". Y también puedes preguntar: "¿Cuánto tiempo dura ese proceso de selección?". ¿Cuándo podría pedirte retroalimentación en caso de no recibir respuesta en una semana? ¿No? O en caso de ser descartado del proceso. También, ¿qué habilidades debe tener el perfil que estás buscando actualmente? ¿No? Muchas veces se quedan más en lo técnico y no tanto en lo soft. Entonces yo te diría, aquí indaga un poquito más. Oye, estoy buscando una persona que sepa trabajar en equipo. Ah, mira, pues yo también sé trabajar muy bien en equipo. ¿A quiénes va a reportar esta posición? Va a reportar, tal vez tú estás acostumbrado, no sé, a reportar recursos humanos. ¿Y qué crees que esta posición reporta áreas como administración o finanzas? Entonces, también desde aquí te vas a dar una idea de cómo está por dentro esa estructura organizacional, después de ti, qué niveles están o antes de ti. A mí hay una pregunta que yo considero que es algo que a los reclutadores les gusta responder porque no están acostumbrados, ¿no? Yo siempre me gusta preguntarle, ¿qué es lo que más te gusta a ti de trabajar en esta empresa? Es una pregunta que no todos hacen y no todos se atreven. Yo les diría, atrévanse. ¿Por qué? Porque aquí esa persona, acuérdense que esa persona ya trabaja en la empresa, ya sabe cómo se mueve todo ahí. Entonces, si ustedes les hacen esa pregunta, créanme que le van a dar un diferenciador y hasta también ellos les van a permitir hacer una introspección y esa retrospectiva de por qué les gusta trabajar en esta empresa. Oye, no, pues fíjate que me encantan los beneficios de esta empresa, me encanta que sea muy flexible, me encanta la modalidad de trabajo. Desde ahí también ustedes se van a dar cuenta que en cosas de que aunque ustedes no preguntaban una por una, con esta pregunta pueden indagar en muchas cosas que las que tenían dudas.
Otra, ¿qué retos está enfrentando la compañía, el área o la posición actualmente? Ya sea en el mercado o de manera interna, ¿no? No ahondes mucho porque también en esta pregunta no te diría no ahondes demasiado, ¿no? Que te den algo muy general. Porque si llegas a preguntar mucho, oye, ¿quiénes son tus proveedores? Oye, ¿quiénes son tus clientes? ¿Quién es tu competencia? También se va a ver como un poquito invasivo. Otra, esta posición tiene una oportunidad de crecimiento, algo que a muchos se les olvida preguntar, y que muchas veces ya cuando te dieron el trabajo, ya llevas un año, te quedas preguntando, oye, ¿y cuándo me van a promover? ¿No? Entonces, desde este momento de la entrevista, tú puedes preguntar, oye, esta posición tiene oportunidad de crecimiento, eh, puedo moverme organizacionalmente, sea horizontal o sea verticalmente, cuánto tiempo aproximado están esos planes de carrera, de 1 año, 2 años, o hasta 5 años para yo alcanzar otra posición. Y finalmente, ¿cómo será medido mi desempeño? ¿No? Es muy importante que a veces también se les olvida. ¿Qué nos dice esta pregunta? ¿Y qué nos va a decir sobre todo la respuesta? Nos va a decir si en verdad ese desempeño es medido y si ese desempeño, como a la larga, si por ejemplo cumples con tus objetivos, te va a ayudar a alcanzar esa posición, esa promoción. O si no es medido y la verdad no hay manera, cuando te dicen, sabes que aquí no medimos el desempeño, yo te diría, piénsalo un poquito mejor porque quiere decir como que no toman decisiones como muy objetivas en cuanto a las promociones, ¿no? Entonces, desde aquí esta pregunta te puede ayudar. Y bueno, los sí y los no, ya para finalizar en cuanto a la entrevista. Eh, sí, indaga sobre la vacante. Aquí ahora sí puedes preguntar, ya al final, ¿no? Ya cuando ya va a terminar, y si el reclutador no te lo ha dicho, obviamente. Oye, la verdad estoy muy interesada en esta posición, me encanta todo lo que me comentas, solo me queda una duda. Esta posición actualmente, ¿en cuánto está el rango aproximado de salario? ¿No? ¿Cuánto ahorita están ofreciendo? ¿No? Desde este momento ya pregunta. Pregunta también ve si el reclutador se muestra accesible como para una negociación o si en verdad es como muy cortante, no, esto es lo que hay, ¿no? Entonces también aquí es donde sí puedes preguntar, oye, ¿qué beneficios tienen? Enfócate sí en el salario, pero también enfócate en otros beneficios. En cuanto a la flexibilidad, por ejemplo, tienen guarderías y venden productos y le dan descuento a los empleados, ¿no? No te enfoques tanto en esa parte salarial, porque a veces no lo es todo, ¿no? Entonces también enfócate también en otros beneficios que te puede llegar a ofrecer la empresa. ¿Y cuáles serían los no? Otra vez, impuntualidad, extenderte más, el mal vocabulario, lo mismo, cierra la entrevista y todo. Entonces yo te diría, estas son las fases de la entrevista. Y ahora tú dijiste, ya terminó. Bueno, ya terminé la entrevista. Fíjate que el reclutador me pudo responder todas mis dudas. Yo estoy casi segura que me voy a quedar en este trabajo, ¿no? Y llegas en un punto que ya te confiaste. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar? Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, ya a pasar hasta 2 meses y no recibes noticias del reclutador. Y es como si se hubiera esfumado de la tierra. Les mandas correo, ya después de que pasó un mes y ya el reclutador, la verdad, ya ni se acuerda de ti, ¿no? Es muy duro, pero sí, hay veces que imagínense, un reclutador entrevista hasta 100 personas, ¿no? Durante una semana puede llegar a entrevistar. Entonces, es aquí donde yo te digo, para que no pierda el seguimiento y no pierda como este ritmo, yo te diría qué hacer después de la entrevista. No lo dejes como aquí, ya se terminó y ya me quedo esperando pasivamente hasta que él me llame. Aquí yo te diría pregunta. Te diría primero, da seguimiento. Después de 1 o 2 semanas, pregunta al reclutador cuál es el estatus del proceso. Autoevalúate a ti mismo como profesional, qué hiciste mal, en cuál crees que pudiste haber mejorado esa pregunta. Tercero, sigue el día a día de la empresa. Durante este periodo en que te pueda llegar a llamar o no, investiga cómo se está moviendo esa empresa, qué es lo que están haciendo, qué iniciativas traen, porque si sí eres ese candidato, seguramente vas a escuchar sobre esas iniciativas o lo que se está haciendo actualmente. Entonces, sigue el día de la empresa, investiga quiénes son los CEOs, métete a sus perfiles, incluso métete con el quien sería tu equipo. Ya si eres muy stalker, métete ahora sí a los perfiles de LinkedIn de que sería tu equipo o quien te entrevistó, y empieza a investigar como un poquito más sobre eso, ¿no? También te va a ayudar a saber cómo animarte o decir como, híjole, creo que ya lo pensé bien y no va de acuerdo a lo que yo quiero. Y finalmente, algo muy obvio, no te desanimes. Yo entiendo que no siempre los reclutadores te muestran esta apertura o de verdad, como les menciono, se desaparecen. No te desanimes. Y cada entrevista te va a ayudar para mejorar para la
te va a dar estas herramientas que en ese momento tú no tenías, ¿no? Y ya para cuando llegue tal vez la tercera entrevista, vas a encontrar ese trabajo deseado, ese trabajo que tú dices, sabes que valió la pena la espera. Y la verdad creo que todo lo que pude aprender en cada una me sirvió para contestar de excelente manera y por eso me quedé, ¿no? Entonces, no te desanimes. Siempre sale el sol para todos, lo que me gusta ver. Entonces, no te desanimes, sigue replicando lo que hiciste mal y mejorando lo que no hiciste tan bien. Y finalmente, yo cierro con esto. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. No hay nada como la mejora continua. Entonces, eso fue todo de mi parte. No sé si hasta este momento hay alguna duda. Les agradezco muchísimo su atención en este espacio. Listo, Dani, pues te agradecemos muchísimo. Ahorita vamos a revisar en el chat que nos vayan anotando ahí sus dudas y comentarios, porque fíjate que de repente nos preguntan, pero ¿cómo puedo hacer, cómo puedo abordar en la entrevista? Y creo que todos los puntos que señalaste fueron de suma importancia, ¿no? Esta metodología que manejas, que es la STAR. Un poco la pregunta sería también, por ejemplo, ahorita en la experiencia actual en la que estás, ¿ustedes utilizan esta metodología? Sí, eh, realmente, tanto en la empresa en la que estoy, Pepsi, como en las otras en las que he estado, sí, utilizan mucho la metodología STAR, utilizan mucho el que tú hables, en que tú te vuelvas el protagonista de tu entrevista. Y el reclutador actualmente ya no toma tanto el papel de te pregunto y me respondes, sino que ya te dan esa libertad de responder como tú quieres, ¿no? Ya te dan como esa parte en que tú también permitas conocerlo, o sea, ellos te puedan conocer más en cómo hablas, cómo te expresas. Entonces, yo les diría, sí, practiquen mucho la parte del modelo STAR. Recuerden, situación, tarea, acción y resultado, siempre en resultados medibles. Entonces, sí, actualmente las empresas es lo que están buscando y están buscando a personas que sean muy innovadoras en sus respuestas y muy creativas y que se muestren entusiasmo desde el primer momento. Aquí hay una pregunta que dice, ¿puedo preguntar cómo va el proceso si mandé un currículum y no he recibido respuesta o solo después de una entrevista? Si ya enviaste tu CV, eh, híjole, ahí cuando ya mandaste tu CV y no te respondieron, yo te diría que ahí, es muy seguro que ya haya sido descartado, ¿no? Yo te recomendaría, sí, da un seguimiento, si te contactó el reclutador por LinkedIn o por correo, oye, fíjate que hace unos días te envié, mi correo, te envié este CV, con mi perfil, la verdad, otra vez expresa entusiasmo, me encantaría pertenecer a esta empresa o me gustaría que me mantuvieras en cartera, ¿no? También siempre pidan que los mantengan en una cartera. Eh, ¿Por qué? Porque de verdad, parecía que no, pero muchos reclutadores sí utilizan esa cartera, ¿no? Siempre buscan, empiezan a revisar, sobre todo cuando son perfiles de verdad bastante especializados, eh, después van a ver esa cartera y si estás ahí y se acuerdan de tu nombre, de ese correo que enviaste, de ese identificador, muy seguramente te van a llamar. Así es. Hay otra pregunta, digo, ¿cuántos ejemplos de STAR nos recomiendas preparar? Yo te recomendaría preparar 3, ¿no? 3 de acuerdo a diferentes competencias o habilidades. Y que busques primero una competencia que en verdad sea muy ad hoc a tu carrera, ¿no? Si es analista financiero, enfócate en una competencia, en una situación que tenga que ver con cómo analizaste un problema, una base de datos, algo. Número 2, enfócate en un valor, sobre la empresa, ¿no? Si te piden como, no sé, o si piden como que seas ágil en la empresa, pues busca una situación que vaya de acuerdo a esa parte. Y la tercera ya es como el comodín, ¿no? Algo que tenga que ver como entre las 2 o qué es lo que están buscando allá afuera otras empresas, no solo eso. Yo te diría, prepara 3 ejemplos, estúdialos bien y tómate tu tiempo como para preparar. También si no tienes la respuesta en este momento, puedes decirle, okey, es una pregunta complicada, pero a ver, intentaré darte una solución. Entonces ahí enfócate un poquito. No sé, una entrevista también no quiere decir que yo sé todo, ¿no? También se vale equivocarte o decir, la verdad, me falta ese conocimiento, pero estoy buscando cómo mejorarlo o estoy tomando algún curso, estoy preparándome, ¿no? Entonces, también se vale eso. Te preguntan, si me piden un video al momento de postularme a una vacante, ¿qué se recomienda decir? Ok, para un video aquí explota muchísimo tu creatividad, muchísimo.
¿no? Muestra también tu entusiasmo. ¿Qué te recomiendo decir? Empieza con con la pregunta, háblame de ti, ¿no? Obviamente no te preguntes a ti mismo, háblame de ti, sino más bien, eh, soy, no sé, soy Roberto, actualmente estoy en búsqueda de una gran oportunidad laboral, soy una persona sumamente responsable que sabe trabajar en equipo, véndete, vende tu imagen, vende tu perfil, muestra ese entusiasmo y conforme ahorita todas las preguntas que yo te di, cómo tú te harías esa entrevista, ¿no? Elige como 2 preguntas de cada fase o una pregunta de cada fase y respóndelas, ¿no? Obviamente, como te menciono, no es como que cuántos años tienes y te respondas, tengo esto, no. Sin embargo, conforme eso, utilízalo como una guía, ¿no? Como un examen. De hecho, viene muy ligada esta pregunta que dice, ¿qué fase consideras que es la que tiene mayor impacto en la entrevista? Definitivamente es el clímax. ¿Por qué? Porque el clímax es donde te preguntan tu experiencia laboral, lo que en verdad has hecho, qué has hecho, cómo has impactado y por qué ahí se dan cuenta el por qué deberíamos o no deberíamos contratarte, ¿no? Entonces, el clímax, estúdienlo muy bien, preparen sus preguntas. Hay muchísimas preguntas como las que les dije, ¿no? Como les menciono, hay algunas empresas que se salen de la caja y te hacen preguntas como les mencionaba, oye, ¿con qué color te identificas? ¿No? Me ha pasado como de, si fueras un color, ¿cuál serías? Entonces se trata aquí de empezar a innovar, de empezar a crear, o cuál es tu superhéroe favorito, ¿no? O por qué te gustan estas series, ¿no? Son preguntas que parecen de verdad bastante trampa o bastante de chiste, pero tienen un valor, agregan valor a la entrevista y por algo te las están haciendo. Claro, te preguntan, hace 2 semanas tuve una entrevista y aún nos llaman. Cuando hice la entrevista me dijeron que mi perfil les interesaba y que en una semana me llamaban. ¿Debo esperar más tiempo o ya estoy descartada? No, te recomiendo dar seguimiento. Envía un correo, ¿no? Preséntate como de, oye, José Luis, no sé si se llama el reclutador, fíjate que estoy dando seguimiento a la vacante en la que estoy participando. Me encantaría saber en qué estatus estoy, también, o si ya fui descartada, que me confirmes y si es posible contar con alguna retroalimentación para saber qué puedo mejorar para mis futuras búsquedas de empleo, ¿no? Siempre como busca otra vez esa cercanía. Como le menciono, a veces hay empresas que, y si no lo preguntaste en la entrevista de cuánto tiempo llega a tardar ese proceso, es por eso que es muy importante preguntar en el momento de la entrevista, pregunta en un correo, ¿no? Vuelve a enviar un correo, mándale otra vez tu CV como para que se acuerde a quién entrevistó y si en verdad les interesó tu perfil, nada más yo creo que con el CV o con algún dato que les des ahí sobre el cuerpo del correo, ya con eso van a decir, ay, mira, no lo tal, a muchos se les pierden los CVs, ¿verdad? Si les soy muy sincera, ha pasado que a muchos reclutadores entre tantos CVs se les pierden o los contactos. Entonces no está de más que mandes un correo de seguimiento. Y además, Dani, porque hay procesos que duran mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de un candidato que me decía, es que, te lo juro, pasaron 6 meses y yo dije, ay, no, seis Sí, meses. Y lo contrataron y se fue a Brasil. Entonces, pues hay de procesos a procesos. es Eh, correcto. luego te preguntan, ¿cuál es un signo o comportamiento común en los reclutadores cuando no les gustó la entrevista? Creo que muchas veces el lenguaje corporal te lo dice, ¿no? También desde que el reclutador ya ni siquiera te está poniendo atención, ¿no? Ya nada más está como que, nada más te está sintiendo, nada más te está diciendo así, y pasa a la siguiente pregunta sin antes como darte algún comentario. Desde ahí se nota, ¿no? También desde el momento en que, es que les digo, el lenguaje corporal te lo dice todo a veces. Desde que te contestas algo y como que hace una mueca y así. Otra, al final no te da mucha información, ¿no? Al final, cierra la entrevista como de nosotros te llamamos o gracias, déjame revisarlo con mi líder, ¿no? Cuando te dicen como déjame revisarlo, es como que, ay, no, porque realmente el reclutador sirve como filtro para ese líder, ¿no? Para esa persona que le vas a reportar. Entonces, desde ese momento ya te puedes dar cuenta. Por eso les digo, al final de la entrevista siempre pregunten, ¿no? Tal vez si durante la entrevista no te fue tan bien, al final puedes rescatarla con alguna pregunta como les, ¿no? Esa diferencia. Claro. Y luego te dicen, tengo una duda, porque si llegó el último filtro en varias entrevistas, después de ese filtro ya no me llaman. ¿Cómo? Que Darían, ¿quieres abrir tu micrófono para que le hagas tu pregunta a Dani? Por ejemplo, yo he tenido varias entrevistas y llego al último filtro,
pero después de ese filtro ya no me llaman y es como de qué hice mal, ¿no? O sea, ¿qué dije si ya había llegado yo al último filtro? Entonces, hubo un momento en el que sentí como una impotencia porque llegaba yo siempre al último filtro y yo decía, pero ¿por qué ya no paso de aquí, no? O sea, ¿por qué? Okey, ahí es donde yo te preguntaría, ¿pediste retroalimentación? Hay que ser muy objetivos, ¿no? Muchas veces también pasa que además de estar corriendo un proceso con alguien externo, ya están corriendo con alguien interno. ¿No? Con alguien que ya esté trabajando y que esté buscando esa promoción. Muchas empresas hacen eso. Y así tú seas un candidato que tengas todo, si esa persona de repente, si el reclutador lo ponen a decidir, pues la verdad van a elegir muchas veces, me ha pasado, eligen a personas que ya están adaptadas a la cultura, ¿no? Entonces yo te diría primero, acércate, vuelve a enviar un correo, busca al reclutador, si tuviste una entrevista además del reclutador con la que iba a ser tu persona, la persona con la que ibas a trabajar, envíale también un correo, ¿no? Un mensaje, si tiene un WhatsApp o hasta su llamada, ¿no? Márcale y dile, oye, me gustaría, la verdad entiendo que fui descartada, sin embargo, me encantaría contar con tu retroalimentación para saber cómo puedo mejorar o si me puedes mantener en tu cartera. La verdad, estaría muy agradecida si me puedes seguir manteniendo en tu cartera porque me encanta tu empresa, ¿no? Entonces yo te diría así, indaga un poquito más, pregúntale a otras personas, que igual, no sé si conozcas a alguien que reclute o a alguien que esté más cerca del área de recursos humanos o que trabaje dentro de la empresa, qué es lo que está pidiendo, ¿no? Tal vez ahí esté la respuesta. Y lamentablemente, Dani, a veces también pasa que ese candidato puede gustar, pero si llega otro candidato que se apegó más al perfil, yo creo que ahí también, ¿no? No sé. Exacto. A veces la disponibilidad también cuenta. Si estás dispuesto a dejar tu Mm. trabajo en 1 o 2 semanas o 3 semanas, también empiezan ahí a tomar esa decisión por eso. Exactamente. Y bueno, hay otro comentario donde te dicen que, bueno, sugieren de manera general que hablen cuando no tengan experiencia laboral, hablen de cómo desarrollaron un trabajo en la escuela o un equipo deportivo, ¿no? Exactamente. Sí, o busquen algún proyecto o empiecen a trabajar, también sean como esa parte independiente o emprendedora, en la que ustedes busquen como que investiguen, por eso les digo, investiguen en la empresa y busquen qué está haciendo. Y haz un proyecto, imagínate, un proyecto en el que tú podías venderle a esa empresa, ¿no? Tú desde ese momento, oye, la verdad no tengo experiencia laboral, pero fíjate que estuve trabajando en este proyecto y creo que encaja bastante con lo que están haciendo ahorita, ¿no? Ahí empieza a buscar ese autodidacta también. Claro. Alexandra, adelante. Sí, me mandaron una pregunta y dice, si no me sentí cómodo en mi anterior trabajo y para que no se escuche profesional, ¿cómo puedo expresar si me preguntan por qué renuncié a mi anterior trabajo? Okey, entiendo que aquí es como una cuestión de clima laboral, tal vez, o de relaciones laborales. Yo te diría, pues mira, fíjate que si te hacen esa pregunta incómoda, fíjate que, la cultura no estaba acorde a lo que yo estaba buscando, como en todo considero que hay áreas de oportunidad y considero que tal vez lo que debería mejorar de repente esa empresa es tal vez el ambiente o enfocarse más en, no sé, en la cultura de la empresa, ¿no? Siempre hazlo muy general, cuando yo sé que a veces duele hablar de esos momentos, cuando nos trataron mal en otra empresa, cuando nuestros jefes, la verdad, nos dijeron, pues sí, nos hablaron mal o fueron irrespetuosos, ¿no? Pero siempre hay que ser objetivos, ¿no? Jamás hables mal de ellos, al contrario, defiéndete y muéstrate como una persona diplomática al decir, no encajé, la verdad, intentamos llegar a un acuerdo, pero la verdad no lo hubo, y estoy buscando como otro lugar donde yo me sienta cómodo de innovar o de crear o de ser, o de darte algo, ¿no? Siempre véndete. Además es regla de oro, ¿no, Dani? Nunca hablar Sí, mal pues, de sí, quien sea. exactamente. Entonces, bueno, te preguntan, ¿es cierto que muchas empresas primero llenan cartera de postulantes y al final de un cierto periodo hacen la selección, ya que aún no está el puesto o vacante real? Pues mira, es un poquito, voy a intentar responder esta pregunta, conforme a mi experiencia, ¿no? Eh, a veces, esta cartera, como les menciono, hay muchísimos candidatos. A veces buscan solo llenar una cartera.
¿no? Por indicadores. Sin embargo, hay otros. Hay empresas que actualmente están en un proceso de transformación y que están buscando vacantes especializadas o que creen que tengan el potencial para poder lucirse. Entonces, muchas veces esta cartera sí te da una idea. Sin embargo, yo te diría, si el puesto no está como tal ahorita, te juro que tal vez en 1 o 2 años esa vacante puedas llegar a tenerla tú, porque ya sabes cómo se mueve esa entrevista, ya conociste de la cultura, ellos ya te permitieron conocer y seguramente algo encajó. Para que tengan en cartera es que algo encajó o algo les gustó de tu perfil. Sí, muchas veces justo por eso los guardan, ¿no, Dani? Para que si en Ujú, ese momento no está, pues en cuanto se abra, considerar a ese es candidato. correcto. Ujú. No, de qué, Car, muchísimas gracias por el espacio. Me parece que les enviaron por ahí una encuesta de satisfacción. Ayúdenme a contestarla porque para mí son muy valiosos sus comentarios y saber también si en algún otro momento puedo venir a darles algún otro tema. Sí, llévate mucho talento de la UNAM, Dani. Sí, sí se puede, chicos. Yo sé que a veces nos dicen como, ay, no, no eres de X empresa, de X universidad privada, pero la verdad sí se puede. Lo que les digo es créansela porque los conocimientos los tienen, y la UNAM te da muchísimas cosas que en otros lados no. Muchas gracias. Hasta luego.